Imagina un mundo donde las balas volaban más rápido que las palabras y donde un hombre con una mirada enigmática y un porte imponente podría convertirse en una leyenda o en el villano más temido del oeste. Este es el mundo de Van Kilpatrick, conocido como el Tejano Alto, un vaquero que dejó su huella en la historia del salvaje oeste, no solo por su gran estatura, sino por los audaces robos que lideró junto a la infame Wild Bunch. ¿Qué llevó a un joven vaquero a convertirse en uno de los forajidos más notorios de su tiempo? Te invito a descubrirlo en esta apasionante historia de acción, peligro y un final que nadie vio venir. Benjamin Arnold Kilpatrick, nacido el 5 de enero de 1874 en el condado de Coleman, Texas, fue el tercero de 9 hijos de George Washington Kilpatrick, un agricultor originario de Tennessee, y su esposa Mary, nativa de Carolina del Sur, según el informe de un censo federal en 1880. Durante su juventud, se desempeñó como vaquero, lo que le permitió relacionarse con otros potenciales forajidos, tales como Thomas, Sam Catcham y William Carver. En ese entonces, era difícil pasar desapercibido ya que contaba con el porte de una persona de casi 1,90 m de altura. Debido a su gran estatura se le apodó el Tejano Alto, su piel era clara y sus ojos presentaban un tono amarillo pálido, cada uno con una mancha aparentemente de color violeta. A medida que transcurría el tiempo, fue perfeccionando notablemente sus habilidades de tiro y se le consideraba como una persona completamente osada. Él y sus compañeros vaqueros se dieron cuenta rápidamente de que había una forma más sencilla y rápida de hacer dinero. En sus inicios, se unió y formó parte de la banda de Tom Catcham, conocido como Black Jack, en Nuevo México. No obstante, tras un robo fallido a un tren, escapó hacia Robbers Roost en Utah. En 1896, Butch Cassidy, al salir de prisión, junto a su amigo Owsley Lee, formaron la famosa banda conocida como Wild Bunch. Como líder de la pandilla se encontraba Butch Cassidy, seguido por Owsley Lee, Harvey Logan y Bob Meeks. Luego reclutaron a Sundance Kid y más adelante se unieron George Curry, William Carver y Van Kilpatrick. Se considera que Kilpatrick mantenía una amistad con Lee, quien lo llevó a unirse a la banda. Aunque es probable que su implicación en los delitos relacionados con Butch Cassidy o Sundance Kid no haya sido muy extensa, sí fue de gran importancia. Kilpatrick luego se asoció con Kid Curry, aunque no están claros los detalles sobre su encuentro y el contexto en el que se conocieron. Dentro de la banda, también conoció y estableció una relación con Laura Bullion, quien había sido anteriormente la pareja de Will Carver. Durante su tiempo con la Wild Bunch, realizaron la serie de robos a trenes más exitosa de la historia del oeste. Ahora que has comenzado a adentrarte en la vida de Van Kilpatrick, ¿qué piensas de sus elecciones y el camino que tomó? Deja tu comentario abajo, quiero saber tu opinión. Además, te recomiendo que sigas viendo este video hasta el final, te prometo que la historia dará un giro inesperado que no querrás perderte. Luego de ser concretados los asaltos, la banda se dispersaba, se dirigían y refugiaban en diversas direcciones, volviendo a encontrarse un tiempo después en el Hole in the Wall en Wyoming. El 29 de agosto de 1900, Kilpatrick, Butch Cassidy, Sundance Kid, Harvey Logan y Will Carver llevaron a cabo un asalto al tren de Union Pacific en Tipton, Wyoming. Posteriormente, el 19 de septiembre, realizaron una incursión en el First National Bank de Winnemucca, Nevada, donde lograron obtener más de $30,000. En diciembre de ese año, Van Kilpatrick posó junto a Longabaugh, Logan, Carver y Butch Cassidy en Fort Worth, Texas, para la famosa fotografía de los 5, la Fort Worth Five. Posteriormente, la agencia Pinkerton obtuvo una copia de la misma y comenzó a utilizarla para carteles de búsqueda. Tras varios años dedicándose al robo de bancos y trenes, acumulando miles de dólares y evadiendo a las autoridades, junto a su pareja Laura Bullion, viajaron a Nashville, Tennessee, donde se encontraron con Kid Curry y su pareja Della Moore. Poco tiempo después, Moore fue arrestada por su implicación en la circulación de fondos relacionados con uno de los robos perpetrados por la banda. En julio de 1901, la banda consiguió robar más de $60,000 del tren de Great Northern, cerca de Wagner, Montana. Como de costumbre, luego de cada atraco se separaban y por su paso en Sonora, ciudad de Texas, Ben junto a William Carver fueron sorprendidos por el sheriff Elijah Bryant y sus asistentes. A pesar de que Kilpatrick logró huir, Carver falleció a consecuencia de sus lesiones. Él y su pareja Laura Bullion se trasladaron a St. Louis, Missouri, donde fueron finalmente detenidos a principios de noviembre. Posteriormente a sus capturas, fueron juzgados.
Ben fue hallado culpable de robo y sentenciado a 15 años de prisión en la Penitenciaría Federal de Atlanta en Georgia, mientras que Laura recibió una condena de 5 años. Tras haber cumplido 3 años y medio de condena, fue liberada de la Penitenciaría Estatal de Missouri y no volvió a encontrarse con su amante. Después de cumplir una década de su sentencia, Kilpatrick fue liberado en junio de 1911 y retomó su carrera delictiva, llevando a cabo robos en Tennessee y Texas. Se creía que había estado involucrado en múltiples asaltos a trenes en las afueras de Memphis, Tennessee, durante noviembre de 1911 y febrero de 1912, así como en diversos robos menores en el oeste de Texas. En la tarde del 12 de marzo de 1912, el tren número 9 de Southern Pacific Express de la línea ferroviaria de Galveston, Harrisburg y San Antonio salió por la tarde de Del Río en Texas, con el ingeniero de Gross al mando. Poco antes de la medianoche, hizo una parada en Dryden para abastecerse de agua y mientras se alistaba para continuar su viaje, Van Kilpatrick y Old Hoback, un ex recluso de la Penitenciaría Federal de Georgia a quien había conocido estando en prisión, abordaron la locomotora. Una vez a bordo, le exigieron la detención del tren y el desacoplamiento de los vagones de pasajeros, así como del furgón de cola, el correo y los vagones de equipaje de la locomotora. Sin la presencia de los pasajeros, la locomotora avanzó sobre el puente y continuó aproximadamente media milla más adelante por las vías, donde los delincuentes tenían caballos listos para la huida. Allí, ordenaron al tren que se detuviera una vez más y continuaron el atraco. Mientras Old Hoback permanecía con el maquinista, Kilpatrick volvió al vagón de equipajes y correo acompañado de David Truesdale, un agente de Wells Fargo asignado al tren. Al pasar junto a un cargamento de ostras congeladas, David Truesdale tomó un mazo para hielo y lo ocultó entre sus prendas. Mientras Van estaba ocupado guardando el dinero en una bolsa que disponía para irse, David Truesdale le propinó un golpe en la cabeza con un mazo de hielo, causándole la muerte. Inmediatamente, el agente tomó el arma del asaltante y cuando Hoback, impaciente, se dirigió a buscar a su compañero, este le disparó. La hora oficial del atraco fue registrada a las 12:05 de la mañana. Luego, el maquinista retrocedió el tren, volvió a acoplar los vagones de pasajeros y prosiguió su camino hacia Sanderson. El agente David Truesdale colaboró en la descarga de los cuerpos y entregó las armas que llevaban los forajidos. Los cuerpos de Van Kilpatrick y Old Hoback fueron fotografiados y posteriormente enterrados en una tumba común en el cementerio Cedar Grove, ubicado en Sanderson, Texas. Si te ha intrigado la historia de Van Kilpatrick y quieres conocer más relatos fascinantes del lejano oeste, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu comentario. Así, estarás al tanto de cada nueva historia que traigamos, y juntos, seguiremos desentrañando los misterios de los personajes más interesantes del viejo oeste.